Muy bienvenidos sean todos al curso personalizado de formación teológica. En esta ocasión iniciamos con una nueva materia que hace las veces de segunda parte de la materia de la predicación expositiva, pero es en sí a la vez una materia aparte, independiente. Recuerden que quedamos en la última exposición que tuvimos en lo que respecta al área de la predicación expositiva, que estaríamos entrando en esta sección, la homilética, y luego entraremos en hermenéutica y exégesis. Bien, es el momento para iniciar entonces con nuestra sección de homilética, el arte de la predicación. Eso es la homilética. Lo que estaremos viendo acá juntos son los fundamentos de la homilética, es decir, los elementos básicos a tomar en cuenta en la elaboración y exposición de un sermón. En eso nos centraremos. Les invito a inclinar sus rostros y pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre, bondadoso Señor, muchas gracias por una linda oportunidad más que nos das de estudiar acerca de tus cosas, acerca, en este caso, de la forma en la que tú esperas que tu palabra sea expuesta por los predicadores tuyos. Pedimos nos dirijas con tu espíritu y que lo que aprendamos juntos aquí nos ayude a ser expositores de los que te sientas orgullosos cuando tu palabra se exponga a las personas, tanto que la conozcan como los que no la conozcan. Guíanos, dirígenos. Te entregamos esta clase en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar por la importancia de la predicación. La importancia de la predicación. ¿Por qué es que es tan importante tomar tiempo para prepararnos en lo que es la predicación bíblica? En primer lugar, diríamos que porque fue usada por Jesús. La predicación fue un método utilizado por Jesús. En segundo lugar, fue usada por los apóstoles y por sus seguidores en todos los siglos subsiguientes. En tercer lugar, la predicación estimula y hasta cierto modo produce la espiritualidad en la grey. Por lo menos es un elemento primordial en la producción de esa espiritualidad en la grey. Por supuesto que juega un papel importantísimo también cada persona que escucha, pero es de suma importancia la predicación para estimular y hasta cierto modo producir la espiritualidad en la grey. El nivel de la vitalidad del cristianismo en un periodo particular se puede medir por el lugar que ocupa la predicación en dicho periodo. Por otro lado, la iglesia ha sido más fuerte cuando ha tenido buenos predicadores. También es cierto que la predicación es fundamental porque la revelación divina, la historia y la experiencia cristiana así lo corroboran. Hablemos un poquito del término en sí, el término homilética. La palabra homilética se deriva de la palabra griega homilía y significa una conversación o discurso. El sustantivo se encuentra en 1 Corintios 15:33, donde leemos: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El verbo se emplea para describir la conversación entre sí de dos de los discípulos en el camino a Emaús. El texto dice: y conversaban entre sí de todas las cosas que habían sucedido. Lucas 24:14. Conversación y conversaciones son los términos utilizados aquí provenientes de esta palabra. Así pues,
La homilética se refiere a aquella ciencia o arte o ambas que trata de la construcción y presentación de sermones y mensajes bíblicos. Nos muestra cómo preparar científicamente un sermón o discurso evangélico y entonces cómo darlo, cómo exponerlo, además de prepararlo, cómo exponerlo eficazmente. Algunas definiciones de predicación por algunos especialistas en esta área. Es el gran medio seleccionado por Dios para difundir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Es la proclamación de la obra de Dios en Cristo para bendición del hombre. Otra definición. Es el evento vivo donde Dios confronta al ser humano con su acto de reconciliación en Cristo. 1 Corintios 5, 18 al 20 nos habla de esto. Otra definición es la proclamación de las buenas nuevas de salvación con el propósito de persuadir al hombre a aceptar a Cristo como su único medio de salvación. Otra más. Es la verdad divina expuesta mediante la personalidad o también la verdad de Dios expuesta por una personalidad escogida según las necesidades humanas. Otra definición es la interpretación de la vida actual bajo la luz que llega de Dios en forma poderosa mediante la Escritura. Una más, es la proclamación de las buenas nuevas de salvación por el hombre a los hombres. Otra definición, es la comunicación oral de las verdades divinas con el propósito de persuadir al ser humano. Es ese procedimiento sin igual por medio del cual Dios, a través de su mensajero escogido, se inclina hacia la familia humana y pone a las personas cara a cara frente a Él mismo. Una nota importante a tomar en cuenta aquí es que la predicación no es una profesión u oficio, sino, como alguien dijo alguna vez, un modo de ser. ¿Cuál es el origen de la predicación? Es Dios mismo. En su iniciativa de buscar al hombre, Dios dio origen a la predicación, según Juan 1:1 y 14. Ese verbo, Dios, se hizo carne para buscarnos, para comunicarnos la verdad de Dios para salvación. Sermón. ¿Qué es un sermón? Algunas definiciones de especialistas en esto. Es la proclamación de la palabra de Dios a los creyentes con el propósito de alimentarlos para su continuo crecimiento en Cristo. Sermón viene del latín sermo, sermonis, discurso cristiano evangélico que se predica para la enseñanza de la buena doctrina, para la enmienda de los vicios o en elogio de los santos para la imitación de sus virtudes. Un sermón es un discurso expuesto en público, generalmente por un ministro, con el propósito de impartir instrucción religiosa y fundado en un texto o pasaje de la Escritura. Por supuesto que no tiene que ser siempre un líder religioso para exponerlo. Todo cristiano llamado por Dios a exponer la palabra en público es capacitado por Él para predicar un sermón. Es un discurso de oratoria sagrada caracterizado por dos elementos esenciales ambos. Uno es el convencimiento y el otro la persuasión. El medio en el sermón es el ministro. El propósito en el sermón es instruir y persuadir en asuntos espirituales. La base, un texto o pasaje de la Escritura. Predicador. ¿Qué es un predicador?
Es aquel que ha sido separado por Dios a través del llamado personal para la proclamación del Evangelio a los hombres. Otra definición de predicador: es un hombre que comunica la verdad de Dios a los hombres a través de su vida y de sus labios. Una más: predicar, bueno, que involucra el significado de predicador. Predicar no es solo entregar un mensaje, sino que es la entrega de un mensaje por un hombre que profesa haber sentido su poder y testifica su verdad a partir de su propia experiencia. Un elemento clave en el tema de la predicación es la elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? Es el don de comunicar a otros con brillantez de colorido, nobleza y vigor nuestras ideas y sentimientos. Es el arte de convencer el entendimiento, estimular la imaginación y mover el corazón por medio de la palabra expresada oralmente. Elocuencia es un don del alma por medio del cual nos adueñamos del corazón y del espíritu de los demás. Como consecuencia, entonces, ser elocuente es hacer pasar con rapidez e imprimir en el alma de los oyentes el sentimiento profundo de que el orador se haya poseído. Lo que espera la audiencia del predicador. ¿Qué esperan las audiencias de los predicadores? Bueno, las audiencias apropiadas. Lo que espera la audiencia del predicador: espera sermones sencillos que encierren verdades profundas. Aclaré esto de las audiencias apropiadas porque hay muchas audiencias hoy día que lo que esperan no es la palabra de Dios. Esperan otras cosas que satisfagan otros asuntos en su vida, pero no la palabra de Dios. Pero las audiencias formadas por personas que desean la palabra de Dios, ¿qué es lo que esperan? Decíamos, esperan sermones sencillos que encierren verdades profundas. Esperan sermones que no tengan demasiado análisis de los problemas y sin más respuestas a estos. La audiencia espera del predicador sermones que no sean demasiado formales e impersonales. Sermones que vayan al punto. Sermones expresados en términos entendibles para ellos, porque los escuchan en el lenguaje de su diario vivir. No sermones saturados de términos técnicos, donde el oyente tiene que tener un diccionario en la mano para entender lo que significan. Sermones en los que se usen ilustraciones efectivas que ayuden a comprender el mensaje. Sermones que sean expresados en términos que conduzcan a la acción. ¿Qué más espera la audiencia del predicador? Sermones que se basen en temas dominados por el predicador. Sermones que tengan aplicación práctica hoy día. Sermones que los instruyan en su crecimiento cristiano. Sermones que los orienten en cómo ser salvos, cómo adquirir el carácter de Cristo, que será lo que les dará entrada finalmente al cielo. El método de la predicación, ¿cuál es? Es la comunicación verbal. Ese es el método en la predicación, la comunicación verbal. El material de la predicación, la verdad divina, la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la predicación? La predicación tiene como propósito situar al hombre ante la disyuntiva de salvación o condenación. Buscar persuadir al hombre, cualquiera que sea su situación, a rendirse completamente a Dios. Comunicar la palabra de Dios a los hombres en forma pura, no adulterada. Hablemos un poquito de las exigencias de la predicación. ¿Cuáles son las exigencias de la predicación? Bien, la predicación exige una clara comprensión del significado original e histórico del texto o pasaje que se está exponiendo.
La predicación exige conciencia de los límites del predicador sobre la profundidad teológica del pasaje. La predicación exige habilidad para contextualizar el mensaje. A manera de ejemplo, leemos en la Escritura, gentil. Debemos ayudar al oyente a entender que eso significa no creyente. Leemos en la Escritura, levita. Debemos ayudar al oyente como predicadores a entender que eso significa líder religioso de la época del texto bíblico. Leemos en la Escritura, en ese mismo contexto, camello. Debemos ayudar a entender al oyente que eso significa un objeto grande en el contexto que estamos mencionando. Donde se menciona también aguja. ¿Recuerdan el texto que es más fácil pasar un camello por el hueco de una aguja que un rico se salve? En ese contexto estamos hablando. Aguja. Entonces hay que ayudar al oyente a entender que estamos hablando de un hoyo muy pequeño y que no necesariamente sea la aguja de coser, porque había otros asuntos que se llamaban igual. Bien, entonces se exige habilidad para contextualizar el mensaje. La predicación exige lógica, exige base bíblica. La predicación exige mensajes concretos. Exige también que sea expuesta con propósito, no al azar. La predicación exige que en el marco del contexto se den las explicaciones necesarias. El contexto histórico, el contexto teológico, etc. Son algunas de las exigencias de la predicación. Pero hablemos un poquito en esta introducción a esta materia de la personalidad del predicador. ¿Qué del predicador? ¿Qué importancia juega la personalidad del predicador? ¿Qué importancia tiene en la predicación? Alguien dijo, la personalidad del predicador es de la mayor importancia en la predicación, ya sea, o más bien ya que esta es un acto comunicativo entre personas, o lo que es lo mismo, un encuentro comunicativo entre personalidades distintas. ¿Qué entendemos por personalidad? Es la forma característica en que un individuo piensa y se comporta al irse ajustando a su medio ambiente, trátese de un hombre o de una mujer. Una definición como esta incluirá los rasgos o características de la persona, sus valores, sus motivos, su esquema genético, sus actitudes, la imagen que tenga de sí mismo, su inteligencia, su voz, su vestimenta, su presentación personal, sus patrones de conducta, etc. Todo esto es parte de la personalidad del predicador, que juega un papel vital en la predicación. Orlando Costas nos dice, la personalidad es de suma importancia para la predicación, porque determina en gran parte la manera como ésta ha de ser percibida por la congregación. Así es que el predicador ha de cuidar no solo lo que va a decir, sino cómo lo dirán. En muchas ocasiones la personalidad reflejará más sobre el contenido del mensaje que el propio sermón en sí mismo. ¿Y qué del testimonio del predicador? Bueno, el predicador ha de reflejar en su mensaje una personalidad que evidencie las siguientes características o cualidades. Número 1, su testimonio de su encuentro personal con Cristo. Esto podemos verlo en el caso del apóstol Juan, en 1 de Juan 1, del 1 al 3, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos referente al verbo divino. El testimonio de su encuentro personal con Cristo juega un papel vital.
Y debe ser una nueva criatura que publica lo que Cristo y lo que Dios han hecho por él. Estamos hablando de conversión. El predicador debe obligatoriamente ser una persona convertida a Jesucristo. Debe tener una moral libre de todo reproche. Su vida debe estar por encima de toda reprensión, según 1 Tesalonicenses 5:2. Su vida ha de ser ejemplo viviente de los creyentes, según 1 Timoteo 4:1. Su vida ha de ser digna en el hogar, en el vecindario y en el trabajo. Entonces será digna en el púlpito. Debe evitar, por supuesto, todo tipo de negocio oscuro, no transparente, en su vida diaria, en su diario vivir. En síntesis, el predicador está sujeto y obligado a las más altas normas de conducta moral, y esto solo puede lograrlo a través de la conversión, a través del nuevo nacimiento. ¿Qué más se requiere del testimonio del predicador? Se requiere madurez en la fe, según 1 Timoteo 3:6. Pasos en la maduración como predicador a tomar en cuenta. Hay un proceso. La maduración en la fe es un proceso y hay algunos pasos que debemos tener claros en la predicación como predicadores. En primer lugar, puede haber cortos testimonios a grupos de creyentes, amigos y familiares de lo que ha pasado en su vida como predicador. Puede haber participaciones públicas en cultos, oración, lectura bíblica, anuncios de algunas cosas. El asunto es tener la oportunidad de comunicarse con las demás personas. Estudio de sermones escritos por especialistas en la materia. Para madurar en la fe, el predicador necesitará hacer esto constantemente. Estudiar sermones escritos por especialistas en la materia de la predicación. Escuchar la exposición de sermones por parte de predicadores experimentados que dominen el arte de la homilética. Hacer estudio de las técnicas de la homilética, que es en lo que estamos precisamente en esta materia. Tener predicación ante audiencias pequeñas, practicar la predicación ante audiencias pequeñas. Predicar bajo el examen o supervisión durante un curso de homilética, como del que hablamos en la clase de la predicación expositiva, para los que vieron la clase anterior. El presentar un sermón para ser evaluado. Predicar también en congregaciones grandes, si tiene la oportunidad, le hará mucho bien. Revisión personal y continua de su vida espiritual y de sus sermones, y no hacer de sus sermones materiales enlatados. Constante oración y estudio de la palabra, y sobre todo vivencia de la palabra. Todo esto es necesario para la madurez en la fe. ¿Qué de la responsabilidad del predicador? Bueno, hay un alto sentido de compromiso para el predicador que involucra puntualidad, constancia, conciencia de la prioridad de la predicación sobre otras actividades seculares. ¿Y qué de la aptitud para enseñar? Como leemos en 1 Timoteo 3:2. En esta aptitud están implícitas dos cosas. Uno, la posesión de cierta capacidad natural. Y dos, la adquisición de conocimientos. En cuanto a la aptitud
para enseñar, vienen al punto las palabras de Spurgeon. Dios ciertamente no ha creado al hipopótamo para que vuele. Y aunque el leviatán tuviera un fuerte deseo de remontarse con la alondra, sería evidentemente una inspiración insensata, puesto que no está provisto de alas. Las alas de las que necesita ser provisto el predicador son: 1. Raciocinio claro, eso es sabiduría. 2. Fuertes sentimientos que lo capaciten para predicar con emoción, con convicción. 3. Vigorosa imaginación que dé vida a sus palabras. 4. Capacidad de enunciación o pronunciación, que se entienda lo que dice. El predicador debe abrir bien su boca al exponer, porque de otra manera se escucharán confusas sus expresiones. ¿Qué de la conversión de la que hablábamos hace un momento? La conversión es un requisito indispensable para predicar. Lo mencionamos hace poco. Ahora voy a compartir con ustedes una declaración de Elena G. de White en Testimonios para los Ministros, página 440. Dice así: ha sido transformado vuestro carácter, ha sido reemplazada la oscuridad por la luz, el amor al pecado por el amor a la pureza y la santidad. ¿Os habéis convertido? Vosotros que estáis ocupados en enseñar la verdad a otros, ¿se ha producido en vosotros un cambio cabal y radical? ¿Habéis entretejido a Cristo en vuestro carácter? Necesitáis tener certeza absoluta de ello. ¿Se ha levantado el sol de justicia y ha estado brillando sobre vuestra alma? Si tal es el caso, vosotros lo sabéis, y si no sabéis si estáis convertidos o no, no prediquéis ningún sermón desde el púlpito hasta que lo sepáis. ¿Cómo podéis guiar a las almas a la fuente de la vida si vosotros mismos no habéis bebido de ella? Esta es una declaración muy fuerte, muy enfática, muy clara, muy necesaria de entender para el predicador. En el mismo libro, la misma página dice: ¿sois simuladores o sois realmente hijos de Dios? ¿Estáis sirviendo a Dios o a los ídolos? ¿Habéis sido transformados por el Espíritu de Dios o estáis todavía muertos en vuestras transgresiones y pecados? Ser hijos de Dios significa más de lo que muchos sueñan, porque no se han convertido. Se pesa a los hombres en la balanza y se les halla faltos cuando viven cometiendo algún pecado conocido. En otras palabras, si hay alguien que no debe permitirse un pecado conocido en su vida, no debe permitirse el practicar ningún pecado cometido en su vida, es el predicador. Por supuesto, tampoco el oyente, pero en forma especial el predicador. Testimonios para los Ministros, página 441, una cita más. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón, y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, podéis explicar la verdad en forma clara, pero no sois idóneos para el reino de los cielos.
Hay en vuestro carácter material vil que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. El sello de lo divino no está sobre vosotros. El horno de fuego os consumirá, porque sois oro sin valor falsificado. Esto es tremendo. ¿Qué de la seguridad de salvación como evidencia de conversión? La seguridad de salvación como evidencia de conversión. ¿Qué papel ocupan en el predicador? Continuamos con esto en la próxima sección, que se nos fue el tiempo de esto.